Bien, el tratar de resumir la historia, 250 años de historia del jardín botánico en 50 minutos creo que es una labor imposible. El jardín botánico es un centro, podríamos definirlo de poliédrico, tiene 1000 caras, tiene 1000 actividades, ha pasado por 1000 vicisitudes a lo largo de su historia que tratarlas de resumir aquí ni en 2 horas ni en 40 horas. Cada uno de los temas que vamos a tratar esta noche o esta tarde han dado lugar a uno y a veces hasta una docena de libros. Es por tanto que esto va a ser un resumen general, un paseo a través de la historia del jardín desde un enfoque en el que se inserta el desarrollo de este ciclo de conferencias. Es decir, voy a hablar del Real Jardín Botánico más como lo que es propiamente ese jardín que ve el público, la historia de ese jardín que ve el público, hablando también un poco de su historia, de su porqué, más que de lo que es la actividad propiamente científica del jardín que se ha llevado a cabo a lo largo de los 250 años, aunque también daremos algunas pinceladas sobre eso. Aunque parezca quizá una obviedad, voy a comenzar definiendo qué es un jardín por un lado y qué es un jardín botánico por otro. Para muchos de los que estáis aquí presentes hoy, eso pues es un perogrullo. Pero sin embargo, no todo el mundo tiene claro cuál es la diferencia que hay entre un jardín y un jardín botánico. Por eso voy a tomar, para definir qué es un jardín, la definición que hace de los jardines la RAE, y dice la RAE, un jardín es un espacio destinado al cultivo de plantas de especies diversas con fines ornamentales. Es decir, el fin de un jardín sin más, es un fin ornamental. Sin embargo, un jardín botánico, y para esto tomo una descripción de Candolle del año 1822, sin embargo, un jardín botánico es un espacio destinado al cultivo de un buen número de plantas de especies diversas. Hasta ahí es un jardín. Reunidas, y aquí es lo que cambia lo que es un jardín ornamental de un jardín botánico en el fin, reunidas con el fin de promover la ciencia, el conocimiento, la enseñanza y la naturalización de las plantas. Es decir, todo jardín botánico lleva consigo ciencia, conocimiento, enseñanza y naturalización. Hoy en día, además puestos al día de hoy, pues lleva también lo que puede ser la divulgación y lleva también la conservación de la naturaleza y la preocupación por los problemas medioambientales. Una definición mucho más concisa del año 2008 es la de Robin, que nos dice que un jardín botánico sencillamente es una herramienta científica, que es lo que es un jardín botánico en realidad. Vamos a empezar haciendo unas pinceladas sobre los orígenes del Real Jardín Botánico de Madrid, porque muchas veces los orígenes de las cosas marcan ya su destino. Y el jardín botánico nace como una respuesta a una necesidad, a la necesidad que se plantea de un lugar donde cultivar plantas, sobre todo medicinales, que correctamente identificadas y científicamente ordenadas sirvieran, esas plantas medicinales, para la formación de médicos y boticarios. Y el origen del Jardín Botánico de Madrid está en el cambio de dinastía que en el año 1700 tiene lugar en nuestro país. A finales de 1700, la dinastía de los Habsburgo, la dinastía de los Austria, con la muerte de Carlos II, no sé si creo que mal llamado el hechizado, sin descendencia, cambia la dinastía en este país y entonces llega la dinastía de los Borbones de Francia. El primer rey de la dinastía borbónica fue Felipe V. Aquí lo tenemos en un cuadro en el que se ve la proclamación de Felipe V como rey de España en Versalles. Felipe V era nieto de Luis XIV. Pues bien, es posiblemente que toda esta pléyade de cortesanos que rodean al nuevo rey de España se encontrara el farmacéutico privado que fuera Felipe V. Este farmacéutico, que se lo trajo él de Francia, era Louis Riquier. La llegada de Louis Riquier a la corte española trajo consigo la compra de unos terrenos que se situaban en las afueras de Madrid, camino del Pardo, con el objeto de crear ahí un huerto, sobre todo de plantas medicinales, puesto que Louis Riquier conocía sobre todo las plantas que conocía,
que eran las plantas utilizadas en la farmacopea francesa, algunas de ellas coincidentes con la farmacopea española, pero no todas. Bueno, sea como fuere, Louis Riquier compra unos terrenos en las afueras de Madrid, como digo, Camino del Pardo. Aquí tenemos en esta imagen, que es el dibujo del camino que llevaba desde el puente de Toledo, que se sitúa aquí, es una parte de este plano, se sitúa, este sería el Camino al Pardo y esto de aquí abajo el río Manzanares. Pues bien, aquí recuadrado en rojo, ahí pone Jardín del Boticario, y es muy probable que ese fuera el terreno que compró Louis Riquier. Bueno, tenemos ya un terreno aquí que compró, como digo, Louis Riquier, que con motivo de la abdicación de Felipe V llevaba relativamente poco tiempo de rey cuando abdica en favor de su hijo Luis I. Se dice que Felipe V sufría de melancolía, y en el siglo XVIII llama melancolía a lo que hoy llamamos depresión. Abdica en favor de su hijo Luis I y se va a vivir a la granja de San Ildefonso. Y Louis Riquier deja Madrid y acompaña al rey a la granja con idea de quedarse allí para siempre. Entonces esa huerta que había comprado, esos terrenos, que es en la zona que se conoce como Migas Calientes, o que se conocía como Migas Calientes, cuyo plano lo tenemos aquí, pues esos terrenos se lo cede al nuevo rey Luis I. Pero Luis I fue el rey breve, o también se ha llamado su reinado el reinado relámpago, porque si tomó posesión o fue coronado en el mes de enero de 1724, falleció el 31 de agosto de viruela. No le quedó más remedio a Felipe V que volver otra vez a la corte, Louis Riquier con él, pero ya no le devolvieron aquellos terrenos que había cedido a la corona, y la corona se quedó con ellos. Luego, para los orígenes del primitivo jardín ya tenemos un terreno. Además de un terreno, tenemos un personaje que fue fundamental en todo esto, que es José Ortega. José Ortega era un farmacéutico de Añover de Tajo, y José Ortega viene a Madrid como regente de una farmacia en la calle de la Montera. El farmacéutico había fallecido, la farmacéutica estaba viuda, necesitaba un regente. Bueno, José Ortega acaba casándose con la farmacéutica y haciéndose propietario de la farmacia. Pues bien, en esa rebotica monta una tertulia, y en 1733 funda ahí la tertulia literaria madrileña, que sería el origen de la Real Academia de Medicina Matritense. Ortega fue secretario perpetuo de esta academia, y es en las tertulias de esta tertulia literaria, de esta rebotica, o en la Academia Médica Matritense, donde empieza a fraguar esta necesidad de tener un jardín en el que se críen las plantas, para enseñar a médicos y boticarios las plantas medicinales, pero para que las aprendan a conocer y reconocer sobre las plantas vivas, no solamente con las plantas secas. Pues bien, ya tenemos el terreno, tenemos la inquietud, y tenemos otro personaje fundamental en todo esto, que es José Quer. José Quer era un médico militar que recorrió una buena parte de España, recorrió Italia, el sur de Francia, el norte de África, en las campañas que los ejércitos españoles iban haciendo. Entonces, muy aficionado a la botánica, buen conocedor de las plantas, iba haciendo un herbario a la vez que iba recogiendo semillas, y con estas semillas, al volver a Madrid, las iba plantando en diferentes jardines, fundamentalmente en jardines de la nobleza, que le prestaban algunos espacios, o también en algunos terrenos que él alquilaba con su propio dinero. Luego tenemos ya un lugar, Migas Calientes, una inquietud, la de médicos y boticarios, y unas plantas. Y con estas tres cosas, y con la orden del rey Fernando VI, es como el 21 de octubre de 1755 se funda el Jardín Botánico de Madrid. Tenemos aquí, como nos cuenta el Memorial Literario de 1784, la creación de este jardín, y dice que, deseando el rey Fernando VII adelantamiento de las ciencias y demás, y los progresos que promete para la salud de sus vasallos, pues se digna resolver en esta fecha el establecimiento de un jardín botánico en la corte,
para que se adelantase en estos reinos el estudio de la botánica. Está implícito aquí, como decíamos, esa idea del jardín botánico en la que siempre es necesario el estudio, es necesario la investigación y la enseñanza. Vigas Calientes empieza a funcionar en 1755 y está en funcionamiento hasta 1781. Y fue un jardín donde las clases que se impartían tenían un carácter eminentemente práctico, pues era la teoría era la opinión de José Quer, que fue su primer catedrático, que en el estudio de la botánica sobre todo tenía que estar unida la teoría y la práctica, donde fundamentalmente el estudio de las virtudes y aplicaciones de las plantas era fundamental. Lewis Quer de algún modo huía de los estudios únicamente teóricos, de lo que podríamos decir los estudios científicos, más puramente científicos, más estudios sistemáticos, y para él el verdadero botánico lo que debía de conocer es la aplicación que las plantas tenían. Aquí tenemos un plano del jardín botánico, de poco más o menos como nos cuentan las crónicas que lo que este jardín contenía en el año 1771. Y es importante aquí destacar sobre todo el apartado 2, donde había aquí 12 cuadros, estos 12 cuadros, donde se colocaban las plantas ordenadas con un sistema científico de clasificación que el elegido en ese momento era el de Tournefort. Si bien estaba ya, el sistema de clasificación de Linneo se iba imponiendo a pasos agigantados, tardó un cierto tiempo en llegar a España porque Quer siempre se opuso al sistema linneano frente al sistema tournefortiano, y la idea de Tournefort, o lo que Quer argumentaba, decía que el sistema de Linneo era muy complicado para explicárselo a los alumnos y que el sistema de Tournefort era más intuitivo. Quizá lo que en realidad ocultaba esa idea que tuvo siempre Quer de aferrarse al sistema tournefortiano fue más bien una enemistad personal hacia Linneo, porque en un momento determinado, unos años antes, se había puesto en duda la calidad de los botánicos españoles. Además de eso, de las 12 cuadros sistemáticamente ordenados o ordenados por un sistema de clasificación científico, tenía 42 eras destinadas al cultivo de las plantas medicinales, otra cosa importante en este jardín, que tenía que educar a boticarios y médicos, y luego el apartado 5, donde estaban las plantas que se consideraban sospechosas, y ahí se plantaban todas las plantas que tenían de algún modo propiedades, tenían propiedades medicinales, pero también tenían propiedades venenosas o de algún otro tipo, como la mandrágora, la belladona, el estramonio, el beleño, la cicuta, el acónito, el tejo, etcétera, etcétera. Bien. De tal modo que hemos dicho que el Jardín de Vigas Calientes se funda en 1755 y en 1757 se empiezan a dar ya las primeras lecciones de botánica, arrancan los cursos de botánica. El primer catedrático es José Quer y el segundo catedrático es Juan Minuar. Los cursos, como hemos dicho, son eminentemente prácticos. En 1762, desde 1762 a 1764, en que Quer fallece, se comienza a publicar la flora española. Es importante tener en cuenta esto, porque en los orígenes del jardín ya se empezó a gestar la creación de una flora española, y fue Quer el que la inició, falleció, y el que finalizó esta flora española de Quer, realizada con el sistema tournefortiano y no linneano, con lo cual ya nació prácticamente herida de muerte. Es una de las constantes también de la historia del jardín. Hay 3 épocas en la historia del jardín en las que se ha intentado realizar una flora. La primera fue la de Quer, el segundo intento fue lo que se llamó la Edad de Plata, en la época de la Junta de Ampliación de Estudios, y la tercera y definitiva época a finales del siglo XX, y esta flora pues acaba de terminar ahora en el siglo XXI. En 1964 fallece Quer
y toma en las riendas como primer catedrático del Jardín Casimiro Gómez, bueno, toma las riendas como primer catedrático Miguel Barnades, al que luego sigue Casimiro Gómez Ortega, y como segundo catedrático Antonio Palau, que ya empieza a introducir el sistema de Linneo en España. Hay que aclarar aquí una cosa que yo lo he tenido confundido durante muchos años, y ahora a la hora de escribir el libro pues me he dado cuenta que ni Quer, ni Barnades, al que siempre se ha olvidado, ni Casimiro Gómez Ortega fueron nunca directores del jardín. Fueron primeros catedráticos o primeros profesores, porque el director en la época de Migas Calientes y al principio del jardín era el intendente. El primer catedrático era una suerte de director científico, mientras que el intendente era el director administrativo, o sea, el que llevaba la gestión y la dirección del jardín. El primero fue Mucio Zona, el segundo fue José Pérez Caballero. Bueno, haciendo un pequeño inciso, pero esto es una cosa como una pequeña cuña, casi una cuña publicitaria, porque no se entendería el jardín sin las expediciones botánicas ilustradas, pero no es el tema que nos ocupa esta noche, porque hablar de las expediciones botánicas nos llevaría 1, 2, 3 y 4 conferencias. Cada una de las expediciones nos daría para estar aquí hablando 1, 2 y 3 horas. Sí decir que entre 1735 y 1808 se llevaron a cabo en España 63 expediciones científicas apoyadas por la corona. De estas las hay de todo tipo. Las hay desde expediciones de límites, aquellas que hacían estudios astronómicos, hidrográficos, geográficos, zoológicos, mineralógicos, misiones geoestratégicas y, por supuesto, expediciones botánicas. Algunas de ellas tuvieron un carácter eminentemente botánico, solo botánico, y otras fueron multidisciplinares, pero que entre esas disciplinas que trataron estaba la botánica. Aquí hay un pequeño resumen de las expediciones ilustradas, que las botánicas fueron, bueno, luego lo vamos a ver muy en plano, o sea que no me voy a detener en esto. Y estas expediciones se realizaron a expensas de la Secretaría de Estado, de la de Marina e Indias, de la Real Compañía de Filipinas. El Jardín Botánico, en realidad, nunca pagó ni de algún modo inspiró ninguna de estas expediciones al Jardín Botánico. Lo que se hacía era pedirle opinión sobre cómo debía desarrollarse, cuáles eran los materiales que debían recolectar, se daba también su opinión y buscaba a los expedicionarios, sobre todo en algunas de las botánicas, de las expediciones botánicas, que no todas, y no todos los materiales de estas expediciones llegaron al Jardín Botánico, nada más regresar las expediciones. Algunas de ellas tardaron muchísimo tiempo en llegar al jardín y eso fue motivo de muchos litigios. Lo que sí venía al jardín eran las semillas, que es la que se plantaban tanto en Migas Calientes como aquí. Y muchos de los problemas que tuvo Casimiro Gómez Ortega con Cabanilles, esto andando un poco el tiempo, hacia finales del siglo XVIII, fueron no tanto por las plantas secas, cuanto por las plantas que se cultivaban en el jardín, por las plantas frescas. Aquí, bueno, este es el esquema de quizá la expedición más importante española del siglo de las luces, que es la de Malaspina y Bustamante, que en 2 fragatas, la Atrevida y la Descubierta, emprendieron un viaje de circunnavegación que luego no acabó siendo un viaje de circunnavegación, porque una vez llegados a Australia y a Nueva Zelanda, regresaron por el mismo camino, es decir, el tornaviaje fue otra vez por el Pacífico y no por el Cabo de Buena Esperanza. Y sobre este esquema, hay que decir que en esta expedición de Malaspina y Bustamante, los 2 botánicos que fue un francés de nombre Louis Ney y un checo, Tadeo Genke. El zoólogo fue Antonio Pineda. Y aquí tenemos un resumen de estas expediciones y vamos a empezar pues, muy brevemente a hablar de ellas. La primera de todas fue esta, la expedición de límites al Orinoco,
que se pretendía delimitar los territorios, siempre en litigio entre España y Portugal. En esta expedición va como botánico Leflin, un discípulo de Linneo, al que acompañaron 2 dibujantes, y esta expedición la comandaba Iturriaga por un lado y Solano por otro. La siguiente expedición es la expedición a Perú y Chile. Esta es la de Ruiz y Pavón, que recorrieron el virreinato del Perú. La tercera es la de José Celestino Mutis a Nueva Granada. Quizá esta es la más conocida de todas, no solo por la publicidad que se le ha dado, sino por la vistosidad de sus láminas. La cuarta expedición, esta es la de Nueva España, que es la de Sesé y Mociño. Sesé era natural de Jaca, era oscense, y Mociño era mexicano. Entonces esta tiene como una subexpedición, que es la de Bodega y Cuadra, a la que viajan José Mociño, José María Maldonado y Atanasio Echevarría, que estos van a la isla de Nootka, donde se dirige la expedición de Bodega y Cuadra a marcar los límites con creo que era con Wellington, un almirante inglés, porque aquí había unos terrenos en litigio entre España e Inglaterra. Otra expedición, esta organizada por la Real Compañía de Filipinas, es la de Juan de Cuéllar a Filipinas, y después esta última es la de Conde de Mopós a la isla de Cuba, que esta lleva como botánico a Boldo, y que esta es una expedición, podríamos llamar de ingeniería, porque se trata de crear una serie de canales que saquen la madera del centro de la isla de Cuba al arsenal de La Habana para construir los barcos. Esto es un resumen muy por encima de lo que fueron estas expediciones. De todas estas expediciones, el Jardín Botánico es de algún modo heredero y deudor, porque poco a poco todos los materiales de estas expediciones acabaron en nuestro archivo y acabaron en nuestro herbario, y esto es uno de los grandes patrimonios que tiene el Real Jardín Botánico. Están aquí los manuscritos, los diarios de viajes, las láminas, los dibujos, los planos, material de herbario, las maderas, cortezas, etcétera, etcétera. Bueno, no llevaba el Jardín Botánico de Migascalientes 20 años en Migascalientes cuando ya se decide que ese jardín botánico estaba muy apartado de la corte, y entonces es necesario trasladarlo al lugar que ahora ocupa en el Paseo del Prado, dentro de las reformas que el rey Carlos III emprende en esta zona de Madrid. Entonces, por una real orden del 25 de julio de 1774, este jardín de Migascalientes comienza a trasladarse. En principio solamente era, podemos decir casi que un traslado mental, es decir, cuando alguien está trabajando en un sitio con la idea de que aquello no es para siempre, porque están construyendo una nueva cosa en el lugar en el que estás, poco a poco se va abandonando y poniendo la vista más, sobre todo de los que lo dirigían, en la nueva ubicación. De tal modo que el jardín comienza, hay un momento en la historia del jardín que en realidad el jardín está apoyado como en 3 cosas. Por un lado está donde dan las clases y donde están los profesores y demás, que es Migascalientes. Por otro lado tienen esta sede del Paseo del Prado, donde están las obras, y por otro lado, sobre todo el primer catedrático, tiene también la cabeza puesta en las expediciones y en los territorios ultramarinos. Es decir, que aquí la historia del jardín comienza a complicarse y mucho. Yo, ahora que estoy escribiendo el libro de la historia del jardín, que es un libro que tiene unos problemas de construcción literaria, podríamos decirlo, precisamente por este tipo de cosas, porque hay momentos que el jardín son 3 jardines, o sea, son 3 sitios. ¿De qué hablas? De las expediciones. Bueno, en fin, y esto es una cosa que a mí me preocupa. Por eso el jardín en este momento digo que está como en 3 lugares distintos, o por lo menos en la cabeza de los que lo dirigían, y a veces también más que en la cabeza físicamente. Bien, entonces volvemos otra vez al memorial literario, y es Mucio Zona, en 1773, es decir, el intendente, el que plantea al rey la necesidad de trasladar el Jardín Botánico de Migascalientes al Paseo del Prado.
Entonces se aprueba este traslado por una orden del 25 de julio y comienza la búsqueda de unos terrenos y la compra de esos terrenos. Aquí tenemos un plano de Madrid, el de Antonio Espinosa de los Monteros de 1769, donde enmarcado aquí está el lugar que se compra. Es esta zona de aquí, que ahora la voy a ampliar, es esta zona de aquí. Esta zona de aquí, lo que se compra en realidad es primero esta zona y después a esto se añade una segunda compra con esta parte. Porque les interesaba de esta parte, sobre todo, esta casa, que era una antigua tahona, era una edificación, y piensan que renovando esa tahona o esa edificación, montar ahí la casa de estudios de botánica, el lugar donde podían dar las clases. Volvemos otra vez a lo mismo, el interés que tenían. Para situarnos dónde estaba esto, en el Madrid de hoy, aquí estaría el convento de Atocha, donde está ahora la Virgen de Atocha. Esto sería el Retiro, la parte alta del Retiro, donde ahora hay una noria que era la fábrica real de porcelana. Esto es. Y el Jardín Botánico está aquí. Aquí estaría la estación de Atocha y esto era el Hospital General, que hoy es el Reina Sofía. Bueno, y este es el primer plano del jardín. O sea, se piensa construir un jardín. Este jardín se le encarga a Francisco Sabatini, que era el arquitecto que el rey Carlos III trajo de Nápoles. Carlos III era el rey de Nápoles y Sabatini había trabajado para él en el Palacio de Caserta. Entonces le encargan a Sabatini el diseño del jardín y Sabatini diseña esto. Este es el primitivo diseño que nunca llegó a construirse así, pero sí que el jardín botánico que se llegó a construir y el actual tiene trazas de este jardín. Está construido en terrazas. No querían construir, los políticos no querían construir el jardín en terrazas, querían alisarlo porque decían que construirlo en terrazas era muy caro. Pero Sabatini se empeñó, se acabó construyendo en 3 terrazas y yo creo que eso, bueno, yo y todo el mundo piensa que eso fue a la larga un acierto. Y aquí se ven ya las trazas del actual jardín. Está dividido en 3 terrazas, aunque esta terraza es aquí un óvalo en la parte superior, es un trapecio situado sobre un rectángulo. Pero este jardín tenía un problema. Bueno, hay quien dice que este jardín, en realidad, este diseño que hizo Sabatini fue un copia y pega. Cogió libros de jardinería de la época, de jardines barrocos, cogió una serie de dibujos, los colocó, lo adaptó al terreno que había y aquí estaría, por supuesto, el Paseo del Prado. Entonces, este diseño tenía un problema, y es que estaba basado más en criterios estéticos que científicos, y era un jardín que no se adaptaba a la exhibición de plantas siguiendo una ordenación conforme a un sistema de clasificación científico. Entonces, no se sabe quién, sí se sabe por qué, este jardín nunca llegó a construirse, y el jardín que se construyó fue algo parecido a este. Este es el primer plano que hay del jardín de 1781 y este tampoco es exactamente el jardín que se construyó, porque existen aquí unos fontines que en el jardín que se construyó, como en el jardín actual, esos fontines no existen. El jardín que se construyó fue este, donde hay una serie de cuadros con un fontín central, aquí lo mismo, esta terraza igual, y luego aquí era una terraza en cuadros donde había plantado árboles frutales. Estos 2 fontines existen también hoy en día, y una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es importantísima en la historia de las distintas transformaciones que ha sufrido el jardín, es que estos fontines siempre estuvieron y nunca se cambiaron de sitio. A mí, luego lo desvelaré al final, pero eso me lo hizo ver Leandro Silva, que es el que hizo la restauración del jardín, la del año 78. Luego veremos por qué estos fontines son tan sumamente importantes. Bien.
nos cuenta también el memorial literario, volvemos a esa historia del jardín casi contemporánea, todo esto que estamos contando, nos cuenta el memorial literario que se trasladaron, o sea, lo que sucedió es que las plantas de migas calientes, como es lógico, como pasaría hoy en día, se fueron trasladando poco a poco, quitándolas de migas calientes e ir plantándolas en los distintos cuadros del jardín. Se construyó, también nos lo cuenta, un invernáculo, o sea, un invernadero, aquí en la parte superior del jardín, y aquí se construyó la Puerta del Rey. Una cosa que desde el principio les preocupó es que esta parte, la que daba al Paseo del Prado, tenía que tener una fachada señorial. O sea, no valía cualquier cosa, no valía unas tapias de ladrillo, ahí había que construir una cosa de piedra con unas verjas como Dios manda. Y entonces, efectivamente, es lo que se hizo, se construyó aquí la Puerta del Rey, que ahora vamos a ver y que todos conocemos, pero que vamos a ver. Este es el pabellón Villanueva y lo que se construyó fueron estas dos alas y este vestíbulo. Aunque eso yo no lo tengo tan claro, si el vestíbulo se construyó originalmente, ¿eh? Esto yo no lo tengo tan claro. Cuando se lee con detalle toda la historia de lo que llamamos pabellón Villanueva, hay quien dice, y creo que con bastante razón, que no es de Villanueva. Bueno, luego, pero esta es la parte que tenía con este vestíbulo central o sin él. Toda esta parte, esto que vemos aquí, es la Cátedra de Cabanilles que se construyó después. Con aquí una pequeña zona aquí. Y luego este lugar, ahora estamos nosotros ahí, aquí, esta otra parte se construyó posteriormente. O sea que el pabellón Villanueva se fue construyendo por partes. Aquí tenemos la parte que está en el siglo XVIII y vamos a seguir. Esta es la Puerta del Rey, vista en una vista lateral ahora del principio de la primavera de 2024, que después de la restauración ha quedado francamente bonito esto. Y aquí esta Puerta de Villanueva, tal y como la vemos ahora un domingo, que se pueden sacar fotos desde donde queramos porque no hay tráfico. Y después sobre esta vamos a sobreponer el cuadro de pared, que es una vista muy parecida a la anterior, pero en el siglo XVIII. Este cuadro es de aproximadamente 1787 y como vemos no tiene verjas. Y aquí está la pregunta, ¿quiere esto decir que no estaban las verjas colocadas? ¿O quiere esto decir que este cuadro es un cuadro inacabado, como de hecho es, y que no llegó a pintar las verjas? Este cuadro se ve que la primera parte está más o menos perfilada, está más o menos pintada, pero todo esto de aquí para atrás está prácticamente solo marcado. Entonces es probable que si no tenía el cuadro acabado, no pintara las verjas. Hay otro cuadro, este es del Museo del Prado, hay otro en el Museo Lázaro Galdeano, que es más chiquitito, más acabado, pero solo tiene esta parte, esto, hasta aquí. Toda esta parte falta y tampoco tiene las verjas, pero no sé si por la misma razón que en este caso. Bueno, sea como fuere, decir que estas verjas se forjaron en Tolosa y se trajeron a Madrid en carros de bueyes. En 1783 es el primer reglamento del jardín y bueno, nada, de aquí lo único decir pues que cuenta cómo es el gobierno del jardín. Esto es muy importante para ver que el director nunca fue Gómez Ortega. El jardín estaba al cuidado, en este caso, de José Pérez Caballero, que era el juez privativo con honores de Consejo de Hacienda. Normalmente este cargo de intendente del jardín caía sobre el médico de cámara del rey. Y luego estaban los dos catedráticos, un primer jardinero, que también se llama jardinero mayor, y los demás subalternos. Se forma un plan de estudios y luego aquí otra cosa importante es que ya por el reglamento de 1783 se cambia el sistema por el cual se explicaba la botánica de Tournefort al de, como pone, el Caballero Linneo. Y aquí nos habla un poco del plan de estudios de botánica, cuando se daban las clases. Se daban las clases 4 meses al año, abril, mayo, junio y julio, las clases teóricas y las prácticas eran por la tarde y de 5 a 7 de abril a mayo, cuando llegaba el calor, de
de las 6 a las 8 de la tarde, los meses de junio y julio. Luego había vacaciones que tenían la tira de vacaciones, estos, porque tenían vacaciones en agosto, en diciembre y enero, posiblemente porque era agosto por el calor, diciembre y enero porque las plantas que había en el jardín pues serían francamente pocas. Bueno, esto es una cosa curiosa, una anécdota. Aquí tenemos cómo estaban ordenadas las plantas en el jardín en esta época. Estaban ordenadas por el sistema de Linneo, las 24 clases de Linneo en la terraza baja y parte de los cuadros de la terraza media, y luego la otra parte de los cuadros de la terraza media, todo esto estaba plantado con plantas medicinales. Aquí tenemos la otra puerta, esta es la puerta de Murillo. Esta puerta, esta foto, que la hice porque me encantó ver toda esta cantidad de gente entrando para visitar el jardín, dije yo, sí, esto es lo que a mí me gusta ver. No por ello, sino por el éxito de las actividades que se realizan. Está sacada el día del libro de este mismo año. Y esta es la puerta de Murillo, que es la puerta que está frente con el Museo del Prado y que ahora es por donde tiene el público su acceso. Bueno, lo tiene desde 1789. El día 23 de septiembre de 1789 jura como príncipe de Asturias en el monasterio de los Jerónimos, el que luego reinaría con el nombre de Fernando VII, el hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Pues bien, hay un trabajo, un folleto bonitísimo de Sempere Guarinos de 1789 donde describen las fiestas, los ornatos públicos, las fiestas que se hacen con motivo de esta jura como príncipe de Asturias. Y en ese libro, cuenta cómo la comitiva pasa por el jardín. Es decir, lo que sucede es que cuando la comitiva sale de la cercana iglesia de los Jerónimos, entra por la puerta de Murillo, que en ese momento se estaba construyendo, y como cuenta Sempere Guarinos, como con mucha gracia, como la puerta no estaba acabada, entonces la adornaron con muchas plantas para que casi no se viera. Entonces es lo que podríamos decir, pues hoy diríamos, tunearon la puerta para que no se notara mucho que aquello no estaba acabado. Entonces la comitiva entró por aquí, adornaron el jardín todo con antorchas, entraron por este paseo, que es por el que ahora entra el público, tomaron el Paseo del Rey, salieron por la Puerta del Rey, fueron por el Paseo del Prado y subieron directamente por la calle Atocha para llegar al Palacio Real. Bueno, pues entonces nos cuenta cómo había unos niños de los colegios esperando, que cantaron unas canciones y que después a los niños de ese colegio los invitaron a merendar chocolate con picatostes. Todo esto lo cuentas, es muy bonito porque nos sitúa un poco pues en ese jardín de 1789. Pero no todo era maravilloso en aquella época, pues todo de los niños y lo de la presencia de los reyes y tal es una parte, pero luego el jardín también tenía otra parte, como no podía ser menos. En el año 1797 pasa por Madrid Link, un botánico, yo creo que alemán, que viene con el conde de Hofmaster, que van a hacer un viaje haciendo un viaje por Francia, España y Portugal, y al pasar por Madrid escribe el Jardín Botánico. Y lo primero echa, pues no sé si es la de cal o la de arena, pero primero lo pone muy bien para después dar donde más dolía. Dice que el jardín está muy agradablemente situado, pero en el Paseo del Prado es grande, pero dice que se halla en el mayor desorden. Las plantas que crecen al aire libre están demasiado mezcladas, no tienen carteles y examinadas con detenimiento son muy corrientes. Hay tantos ejemplares que el número de estas no es muy grande, es decir, hay muchos ejemplares y pocas especies. En los invernáculos hay ciertamente muchas especies nuevas, cuyas semillas le enviaron desde América, pero menos de las que cabía esperar. Aquí ya se marca uno de los problemas que ha tenido y que tiene el jardín. Aquí ya, en 1797, ya se pone sobre la mesa. Un poquitín más adelante, Cabanilles, cuando le piden un informe sobre el jardín, vuelve a incidir en lo mismo. Bueno, tal, sabiendo su majestad, la infancia, que el actual número de plantas que tiene el jardín es muy limitado, que permanecieron muchos años sin determinar con los nombres errados, en perjuicio de la enseñanza, que no han podido formar discípulos, que se ha reducido
a hacer del jardín un sitio de recreo o un vergel de frutos o flores contra el fin que se propuso de promover la ciencia e ilustrar la nación. Yo creo que uno de los problemas que tiene este jardín botánico en particular y muchos de los jardines botánicos en general es el conseguir que sea un jardín de ciencia, que conseguir que sea un jardín que cuando se entra en él se aprenden cosas, que se conocen plantas diferentes, que hay cosas distintas de las que venden en los invernaderos, que son plantas traídas expresamente, pues no sé, de aquellas regiones del mundo en las que tienen climas parecidos, es decir, plantas que puedan vivir en Madrid. Y yo creo que ese punto el jardín botánico no lo ha tenido nunca. Ya lo pone en evidencia Lin, lo cuenta también Cabanilles, porque creo que es muy difícil. O sea, buscar ese punto es muy difícil y, bueno, pues no sé, llegará el día que eso se consiga. Bueno, tenemos aquí, nombran director del Jardín Botánico a Cabanilles, entonces hace un informe y propone un plan de regeneración en el que dice que hay que reducir la plantilla del jardín. Es una de las cosas que habla, sobre todo de profesor de botánica, que tenga un profesor de botánica y una asociada de ese profesor, un alumno, un jardinero mayor y un dibujante. La mejora de la infraestructura, un nuevo invernadero, un semillero científico, es decir, con la llegada de Cabanilles el Jardín Botánico trata, Cabanilles, que fue director muy poco tiempo, de 1801 a 1804, trata de conseguir que el Jardín Botánico de Madrid se convierta en un centro de ciencia, en un jardín científico. Aquella idea que tenían los fundadores primitivos de que fuera un jardín donde se enseñaran sobre todo las plantas medicinales para médicos y boticarios, Cabanilles le quiere dar un enfoque muchísimo más, un enfoque puramente científico, de taxonomía botánica. La historia, Cabanilles dura muy poco, muere en 1804 y entonces el jardín botánico entra, pues podríamos decir que en una cuesta abajo. Entre 1805 y 1859, después de Cabanilles, ocupa la dirección del Jardín Botánico Cea, luego viene Bouteloup, Lagasca, Simón de Rojas Clemente, Sandalio Arias, vuelve Lagasca, en fin, hay una serie de directores y la visión del jardín cambia la orientación y entonces ya no se preocupan tanto de las plantas medicinales, ni se preocupan tampoco tanto del jardín como un centro de ciencia botánica, sino que tiene un enfoque hacia la agricultura. Es decir, es la época de la Ceres hispánica, es la época del estudio de las vides, es toda esta época con un enfoque un poco más práctico, pero en el campo de la agricultura. Y es también la época del despertar de un sueño, es decir, todo aquel sueño que se había forjado en el siglo de las luces, pues poco a poco va languideciendo, lo que le lleva a Lagasca a decir en 1801, en un trabajo que tiene de amenidades naturales, que dice: tales son los efectos del descuido y poca ilustración de un gobierno, malograr el fruto de infinitas expediciones, después de haber gastado en ellas más caudales acaso que todas las naciones juntas. Es decir, todo aquel sueño ilustrado de algún modo se viene abajo y los resultados de las expediciones acaban encerrados en armarios y eso entonces se acaba. Luego, con el andar del tiempo, volvería a resurgir otra vez todo el querer dar a conocer los logros del 18. Bueno, es que hay que considerar también que en esta época España entra como país en una deriva cuesta abajo. Primero fue la guerra con el francés, en la guerra de la independencia de 1808 a 1814. Tal es la penuria en la que se encuentra el jardín, que tienen que organizar 2 corridas de toros. Este es el cartel de esas corridas de toros que se celebraron, una por la mañana y otra por la tarde, el 19 de agosto de 1819, siendo director Mariano Lagasca, para sacar dinero con lo cual poder mantener el jardín. Lo dice ahí: las 2 concedidas por su majestad a beneficio del importante establecimiento del Real Jardín Botánico de esta corte. Para más podríamos decir INRI, las corridas fueron un fracaso y no
o tuvieron tampoco la cantidad de dinero suficiente para que les sacara de pobres. Luego, después de esta época, viene la guerra de las guerras carlistas. Con la muerte de Fernando VII, en 1833, empieza la guerra entre Carlos María Isidro, su hermano, contra Isabel II, la hija de Fernando VII. Entonces, pues España, con cambios continuos de gobierno, en fin, una gran inestabilidad. Lagasca, que fue director del Jardín, varias veces se vio muy perseguido en la época de Fernando VII porque se le acusó de afrancesado, tuvo que exilarse a Inglaterra, después volvió, en fin, es una época para el Jardín. En el largo reinado de Isabel II hubo para todo. Hubo una primera parte que fue bastante peor para el Jardín, desde luego, y una segunda parte que fue algo mejor. Tampoco muy buena, pero algo mejor. Porque estamos en el reinado de Isabel II, cuando en 1859 se crea en el Jardín Botánico un jardín zoológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se instala este jardín zoológico, que le llamaban jardín de aclimatación animal. Se crea en 1855 a instancias de la Real Sociedad Española de Aclimatación. Aquí tenemos el promotor de este jardín zoológico, que fue Mariano de la Paz Graells, un entomólogo que fue director del Museo de Ciencias Naturales y también museo del Jardín Botánico, porque en ese momento el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico estaban bajo una misma cabeza, bajo un mismo director. Se crea este jardín de aclimatación y se trae aquí al Jardín Botánico. Las obras empiezan en 1858. Esta era una idea que venía de Francia, que si bien en el siglo XVIII lo que trataban es de aclimatar las plantas para la agricultura, para la industria, para el comercio, para la sanidad, en el siglo XIX lo que tratan es dar impulso a la zoología aclimatando los animales. Entonces creían que trayendo, por ejemplo, canguros al jardín, después de estar ya mucho tiempo en el jardín y reproducirse aquí, se iban a aclimatar y de ese modo ya podían emplear el canguro para comer carne de canguro, por ejemplo. Entonces montaron ese jardín de aclimatación. Aquí tenemos un plano de 1860 de cómo era el jardín en ese tiempo, y aquí vemos, aquí, en esta parte de aquí, vemos un estanque. Vemos que el jardín ya más o menos ha perdido el dibujo que tenía, y aquí se ha creado un jardín nuevo de lo que llaman estilo romántico isabelino, aquí arriba. Y aquí vemos un estanque, que como ya estamos casi a mediados, avanzados del siglo XIX, tenemos aquí una acuarela de esta instalación. Aquí estaría el Paseo del Rey, y este es este estanque que llamaban el estanque de las Anátidas, con un puentecito en medio, y aquí lo tenemos en un grabado. Esto es el jardín en ese estanque con las Anátidas. Aquí tenemos otra acuarela de cómo estaban, en lo que se habían transformado las escuelas. Se habían transformado como en parcelas, donde estaban las casas, donde vivían los animales, y aquí tenemos un grabado con una casa con los animales. Este era el cercado de los rumiantes. Colocaron a todos los animales en la terraza baja. Aquí está la verja del jardín, o sea, el Paseo del Prado estaría aquí, con la idea de que si estaban viendo pasar a la gente, los coches de caballos y demás, pues los animales se acabarían acostumbrando a la presencia de los humanos, y eso pues los haría luego más fáciles los domesticaría de algún modo. Aquí tenemos el pastor y esto. Bien, pues este jardín botánico, o este jardín de aclimatación, duró exactamente 10 años. Es desde luego realmente demoledor lo que escribe Colmeiro sobre este jardín de aclimatación de animales. Bien, es verdad, hay que decir que Colmeiro no simpatizaba con Graells. O sea, Colmeiro fue el siguiente director después de Graells. Pero vamos, tampoco es para ponerse a decir que el agua encharcada que los animales ensuciaban con sus excrementos y despojos inficcionaba la embalsamada atmósfera del jardín botánico, convirtiéndola de agradable y salutífera en fétida y perjudicial. Aumentaban la suciedad y la fetidez los demás animales distribuidos tal.
donde habían convertido los cuadros del Prado inferior del jardín en áridos corrales, informes conejeras y hasta hediondas pocilgas, que es lo que más me gusta, hediondas pocilgas, donde se criaban y engordaban algún ganado de cerda. Bueno, sea como fuere, la llegada de Colmeiro hace borrar a este jardín de aclimatación de la faz del jardín botánico, y entonces en 1869 los inquilinos de este jardín de aclimatación van camino del Retiro, donde se los alberga. Hay que decir que este fue quizá el germen de la Casa de Fieras del Retiro. Bueno, que la mayoría, los más mayores de aquí hemos conocido antes de que se organizara el Jardín Zoológico de Madrid, que es como de los años 70, de principios de los 70 o finales de los 60. Bueno, aquí tenemos este jardín de 1875, que vemos que ha cambiado totalmente el diseño, pero seguimos teniendo los fontines, importantísimo. Entonces ha cambiado el diseño, aquí se ha convertido en un diseño que es muy parecido de este estilo. Esta parte tenía un diseño parecido a lo que hoy vemos en la terraza alta, y esto se convirtió en una serie de eras donde se colocaban las plantas en tiestos. Las escuelas botánicas estaban situadas aquí, las plantas se ordenaban según un sistema de clasificación y estaban las plantas metidas en la tierra en tiestos. Aquí tenemos una foto de lo que eran las escuelas botánicas, pues como en los años 30 por ahí, que estaban así, son las eras, aquí están los fontines y este es el inmenso cedro que sigue hoy en día en el jardín. Aquí lo mismo, siguen los fontines y las plantas colocadas, metidas como se hacían como unos, de este modo, como unos, creo que esto se llama jardinería o en agricultura lo llaman los caballones o algo así, ¿no? Y ahí metían los tiestos, con las etiquetas y demás. En la parte alta del jardín había un estanque, que es este, el estanque de las ninfeas, o el estanque de las plantas acuáticas, el invernadero de Graells, que se construyó en época de Graells, cuando se trajo el zoológico, tal y como era en el año 30 aproximadamente, tal como es ahora, prácticamente igual. Y luego, hacia mediados del siglo XIX, el jardín botánico sufre una serie, por un lado, de aumentos de territorio y por otro lado de mermas. El aumento le vino, aquí tenemos un detalle del ensanche de Madrid, del anteproyecto del ensanche de Madrid de 1861, donde aquí queda marcada lo que entonces se llamó la calle Granada, que hoy es la calle Alfonso XII. Pues bien, se abre esta calle Alfonso XII en 1868 y al jardín botánico se le cede este trozo, lo que es el talud de la parte alta del jardín. Un poquitín más adelante, aquí tenemos otro plano, este es de 1870, ya tiene aquí la calle Granada abierta y esta es la parte que se le da al jardín, la parte alta esa. Esta de aquí no, esta de aquí hay construidas unas casas. Pero aquí, en 1893, se corta al jardín botánico, se le quita toda esta parte porque se construye la calle Moyano. Y toda esta parte, que había formado parte del jardín desde su traslado al Prado, se le priva al jardín de toda esta parte, es decir, se le da esta y se le quita esta. El que cuenta muy bien lo que pasó, las vicisitudes que pasó el jardín en esta época es Ignacio Bolívar, que fue director del jardín en dos épocas, de 1901 a 1903 y de 1921 a 1930, en un librito que cuenta la historia del jardín, que se llama Jardín Botánico, estado actual de la enseñanza en España. Pues bien, nos cuenta ahí Bolívar que el jardín en esta época, a mediados finales del 19, sufrió una serie de amenazas. La primera de ellas es que se trató de quitar al jardín no de quitar al jardín, de trasladar el jardín a otro sitio para urbanizar esta zona, dado el desarrollo
que estaba el desarrollo de población que estaba adquiriendo toda esta parte de Madrid. Esa fue la primera amenaza que se logró cortar. La segunda, esa no se logró cortar, es que se le privó de una quinta parte de su extensión para constituir lo que en los años 30 era el Ministerio de Fomento y después ahora el Ministerio de Agricultura, pero ese edificio en realidad se proyectó para construir ahí la Facultad de Ciencias, cuando se le quitó toda esa parte al cortarlo con la calle de Moyano. Y después otra tercera amenaza, que esta logró parar la Colmeiro, fue cuando se intentó prolongar la calle de Moreto. La calle de Moreto, y pasando la calle de Moreto, alargando la calle de Moreto hasta Moyano, ahora lo vamos a ver cómo, alargando la calle de Moreto hasta Moyano y cortando el jardín con una calle de norte a sur. Aquí tenemos en esta foto aérea del jardín del año 1927, en este recuadro, esta sería la calle Moreto, y aquí vemos cómo ha avanzado una calle que luego se cortó. Es decir, esto no continuó, porque lo que se pretendía era, de norte a sur, cortar el jardín con una calle por aquí. Hoy en día, estuve ahí el domingo por la tarde haciendo unas fotos, hoy en día esto está así. Aquí vemos, esta es la calle Moreto, esta es la calle Moreto, esta es la calle Espalter, este es el jardín y aquí hay una tapia. Aquí a este lado está el invernadero. Pues bien, esta calle comenzó aquí, fue prolongándose y al llegar al jardín se cortó la prolongación de esta calle. Esta es una foto más en detalle. Porque esto se cortó porque sobre todo la prensa del momento se puso totalmente en contra de esta actuación de cortar el jardín por la mitad prácticamente. Supongo que con la idea de urbanizar la parte este del jardín. Estamos ya en el siglo XX, cuando el Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que hasta entonces habían estado ligados a la Universidad Central de Madrid, se independizan, pasan a ser entes independientes. Al principio el jardín seguía supeditado al museo y entre ambos se repartía la enseñanza de las ciencias naturales. Una constante del jardín es que siempre se dedicó a la enseñanza de la botánica. En 1903 el jardín se independiza del museo, se restablece la figura de director y en 1907 se crea la JAE, que es la Junta de Ampliación de Estudios. La Junta de Ampliación de Estudios vino a traer a España, pues, no sé, más que una bocanada, y más que una brisa, un vendaval de aire fresco para la ciencia, para la cultura, que florecieron extraordinariamente. Es lo que se ha conocido como la Edad de Plata. El primer director o primer presidente de la Junta de Ampliación de Estudios fue el Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, que obtuvo el Premio Nobel en 1906 y le hicieron el presidente de la JAE en 1907. Pasó la JAE, como casi todo en la vida, por muchas vicisitudes según los distintos cambios de gobierno, pero entre los años 31 y 36 vivió uno de sus momentos de mayor esplendor, a base sobre todo de creación de becas, de cursos, de apoyar proyectos de investigación, y se influyó positivamente, muy positivamente, esto en la vida científica de la botánica y de los botánicos en general, y de españoles y del jardín en particular. Se crearon laboratorios, como puede ser el laboratorio de fitografía. Esto está sacado de la guía del propio Bolívar. El laboratorio de fitografía, que estaba situado en esta parte alta del jardín, donde ahora estamos aquí en el pabellón Villanueva. Aquí también estaban situados los herbarios, la biblioteca, los laboratorios de fitografía, de fisiología vegetal. Y también en el jardín se empieza a desarrollar una gran actividad cultural, pues como se desarrolla en la actualidad. Aquí tenemos la exposición retrospectiva de Historia Natural del año 1929, que se celebró en el pabellón Villanueva. Podemos reconocer perfectamente el pabellón Villanueva
Estas son las ventanas que dan al jardín y estas son las ventanas que dan al emparrado. Aquí está incluso este cuadro que se ve aquí, quienes lo conocemos, sabemos el cuadro que tiene en este momento la directora en su despacho, que es el cuadro de Carlos III, que es el cuadro que se dio al jardín cuando su traslado aquí, porque a todas las instituciones de fundación real se les daba un cuadro del rey, y este es el cuadro. Y este es el plano del jardín en el año 30, que también es el que nos da Bolívar. Tenemos aquí, bueno, un jardín que ya ha perdido prácticamente todo su dibujo. Lo único que tiene esta parte, que es el cuadro con el estilo romántico isabelino. Tenemos aquí, por ejemplo, en este 4, esto es interesante porque el 4 es, a ver que lo miro, pone aquí 4, laboratorio de bacteriología. Luego, por ejemplo, el 7, aquí están situados los herbarios, este es el estanque que hoy existe. Vamos, este es el jardín tal y como era en el año 30. Aquí tenemos una foto aérea del jardín del año 56-57 aproximadamente. Quiero llamar la atención sobre este punto aquí, en una cosa redonda, que acercándonos en otro vuelo, que este es, no sé, es de los años 50, pero este ya es más avanzado, este debe ser quizá de principios de los 60, vemos aquí, que en esta parte alta del jardín, esta es la puerta, aquí está una puerta que se abrió con la restauración, la puerta esta, porque antes la puerta estaba aquí, luego se abrió esta puerta con la restauración. Bueno, pues aquí había un estanque que al acercarnos se ve un estanque para almacenar agua. Aquí está, por eso digo que esto es como de muy principios de los años 60, porque aquí se ve el invernadero que se llamaba el invernadero de las Royas o invernadero de los americanos, porque este invernadero se construyó con los planes de ayuda de los americanos a España del año 59, principio de los años 60, por ahí. Entonces este invernadero estaba ya construido y este invernadero ya no existe. Bueno, y aquí tenemos algunas de las vicisitudes del jardín en el tiempo que va del 36 hasta el año 74. Bueno, que en el año 36, con el pronunciamiento militar, la JAE deja de funcionar, entonces todos los bienes de la JAE, el personal y tal, de la Junta de Ampliación de Estudios, pasan a ser el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se funda en el año 39. En el año 41 se publica el primer volumen de la revista Los Anales del Jardín Botánico, que todavía se sigue publicando. En 1942 se declara el jardín histórico-artístico por constituir uno de los parajes más gratos de la ciudad. En el 65 comienzan las obras del actual edificio de investigación, que es el que está ahí en la esquina de Alfonso XII con Moyano. En el 66 las enseñanzas de la botánica se trasladan a la ciudad universitaria y después de 211 años de haber sido impartidas las clases en el jardín botánico se dejan de impartir. En 1966 el entonces director del jardín, Francisco Bellot, hace un informe demoledor sobre el jardín, sobre el deplorable estado en el que se encuentra, y entre las cosas que dice que es una vergüenza para el pueblo de Madrid. Como consecuencia de ese informe, pues pasa un cierto tiempo, se comete... Total, que en los años 70, a mediados de los 70, Bellot cesa como director y nombran director a Salvador Rivas Martínez. En el año 74 se cierra el jardín al público, era tal estado en el que se encontraba, se cierra al público y un decreto de ese mismo año cede el pabellón Villanueva a la Dirección General de Bellas Artes para establecer en este pabellón Villanueva el Museo Goya. Es decir, piensan trasladar todas las colecciones de Goya del Prado al Jardín Botánico y crear aquí dentro del Jardín Botánico el Museo Goya. Tenemos aquí sobre este plano del año 77 del jardín, es como estaba así en el año 77. Yo creo que esta foto que está datada del 77 es posterior, porque aquí ya se ve que se han empezado la restauración del jardín
con la restauración de Leandro Silva, a estar aquí los cuadros, y esta restauración comenzó en el año 78. Luego esto debe ser finales del 78, principios del 79, pero sí está aquí, sin embargo, todavía que no se ha derruido la pérgola de metacrilato que se construyó en el estanque que había ahí de las plantas acuáticas. Bueno, y aquí tenemos la serie de actuaciones que se iniciaron con la reforma del 75. Primero se crea aquí un muro pantalla, un muro de contención para sujetar la calle Alfonso XII, que al intentar mover las tierras para construir el Museo Goya, pues la calle se viene sobre el jardín y tienen que construir un muro de contención. Se construye aquí una sala de pruebas para el acondicionamiento del museo. Se demuele aquí un invernadero de exhibición que existía, orientado al sur, que es como deben estar los invernaderos, y no orientado al oeste, como está el pabellón Villanueva. Sobre el estanque, como hemos dicho, que se había construido en 1848, se construye una pérgola de metacrilato. Se instala una red de riego, se procede al saneamiento de los árboles, entonces son muchísimos los árboles que desaparecen, el jardín se queda bastante calvo, y después de estas reformas pues hay una cierta contestación popular, la opinión pública y sobre todo la opinión de varias asociaciones culturales establecen campañas en la prensa contra las reformas y las remodelaciones que se están haciendo en el jardín, y el 17 de octubre de 1978 la Dirección General de Patrimonio, Archivos y Museos aprueba un proyecto que es el que presenta Leandro Silva, un paisajista que se había formado en la Escuela de Versalles con los arquitectos. Al principio fue Ignacio Tamendi, hasta que falleció en 1939, y luego Guillermo Sánchez Gil. Aquí tenemos el proyecto de restauración de Leandro Silva, que es tal y como es en este momento el jardín. Aquí sobre la terraza esta de las escuelas que veíamos que tenía en los años 30, pues vemos exactamente la misma foto, una foto muy parecida, vemos aquí el árbol y toma, otra vez vuelve a los cuadros, o unos cuadros parecidos a los que tenía en la época de su traslado. Esta es la terraza alta o plano de la flor, con este estilo romántico de setos altos, un jardín más paisajista. Y esta es el plano de restauración de Leandro Silva. Y aquí está el interés de lo de los fontines. Me contaba Leandro Silva que cuando le encargaron este proyecto de restauración del jardín, la primera pregunta que se planteó es: bien, vamos a restaurar el jardín botánico, es un jardín histórico, ¿qué jardín restauramos? O sea, ¿a qué jardín volvemos? ¿Al primero? ¿Al inicial? ¿A tal y como era cuando se fundó el jardín? Cuando se fundó aquí en el Paseo del Prado, o entonces perdemos toda esta parte de aquí arriba, lo dejamos esto con las eras que tiene, en fin. Al final se decidió construir o reconstruir un jardín como no había sido nunca. Este jardín es en el fondo una síntesis de su historia, es decir, tiene las dos terrazas inferiores con los cuadros, que se adaptan muy bien a la exhibición de plantas con criterios expositivos bien científicos, bien de utilidades, que es lo que debe ser un jardín botánico, y la terraza alta con el diseño que tuvo en el siglo XIX. Y este es el jardín que se construye. Pero claro, una cosa muy importante en los jardines, como casi todo en la vida, es el equilibrio, es decir, que transmitan armonía, la anchura de los paseos, el tamaño de las escuelas, la ubicación de las escuelas, y contaban con un plano que es el plano que era aquel plano original que tenían, que es un plano que no tenía escala. Dice, ¿cómo volvemos de algún modo a las ¿cómo se llama? Es que no me sale la palabra, a las proporciones. ¿Cómo volvemos a las proporciones que tenía el jardín si el plano no tiene escala?
pero el plano tenía los fontines y en el jardín estaban los fontines. Y entonces es a través de medir la medida que separaba a unos fontines de otros, como midiendo el plano original, fueron capaces de restablecer las proporciones para construir este nuevo jardín. Entonces, por eso, estos fontines que se mantuvieron siempre a través del tiempo, incluso cuando estaban las hediondas pocilgas, en uno de los grabados se ve que tienen los fontines con un chorrito de agua, pues fueron esos fontines los que les dieron la pista. Pero en esta restauración de Leandro Silva quedaba por restaurar toda esta parte alta. Esta parte alta no entró en esta restauración de 1978, que se inauguró en 1981 como conmemoración del bicentenario del traslado del jardín de Migas Calientes aquí. Pues bien, toda esta parte de aquí arriba faltaba, toda esta parte. Entonces esto se abordó en el año 2003, me parece que se empezaron las obras, y lo que se trató con esta remodelación es de crear ahí un espacio expositivo. Este es un diseño de Fernando Caruncho y Pablo Carvajal. Se creó un espacio expositivo en el talud, se creó enterrado en la parte de abajo del talud. Hay un invernadero que puede servir de invernadero o de sala de exposiciones, hay una sala también de seminarios, hay unos servicios, está este estanque aquí en la parte superior, y este espacio expositivo se hizo con el pretexto, diría yo, más bien de la traída al jardín de los bonsáis del expresidente del gobierno, Felipe González. Que los donó cuando dejó la Moncloa. La mayoría o muchos de esos bonsáis eran regalos de Estado, entonces los donó a una entidad oficial como era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para depositarlos aquí en el Jardín Botánico. Aprovechando eso se creó este espacio expositivo y ya se remató el Jardín Botánico por la parte superior. Aquí se empezaron las obras en el año 2003, aquí es cuando se está excavando el talud. Afortunadamente, el Museo Goya nos trajo una cosa buena, que es que se hizo el muro de contención. Ahí hay un muro terrible de contención para que la calle no se viniera, eso estaba construido y eso abarató mucho la obra. Y este es ese jardín en una foto de Google Earth prácticamente reciente. Este es el espacio expositivo que se ha creado, donde se exhiben ahí los bonsáis, y luego en las salas de abajo pues son unas salas de exposiciones, también hay bonsáis, en fin. Este es el jardín en un vuelo del año 2005, que es un jardín pues muy parecido, o que prácticamente como lo vemos ahora. Aquí está este espacio, el pabellón Villanueva, en fin, el jardín botánico con el estilo romántico isabelino y demás. Y luego aquí las terrazas con el estilo neoclásico. Y aquí tenemos el jardín botánico tal y como es en el plano original de 1780, este es posterior, de 1786, y ahora tal y como es el jardín botánico ahora, que si lo superponemos, vemos que nos privaron de toda esta parte, nos dieron a cambio toda esta parte de arriba, y los fontines casan con un estilo que, como decíamos, es una síntesis de la historia del jardín. Y esta es la historia de estos 250 años de esta institución que la creara allí por 1755 Fernando VI, para que el público tuviera a la vista una ciencia tan útil al género humano. Hoy es un centro moderno de investigación, es un centro de divulgación científica, es un centro de cultura, es un centro de protección de la naturaleza, es un centro que vive en este momento pues buenos momentos. O sea que enhorabuena a todos los que trabajan aquí en este momento y también un poco a los que hemos trabajado. Así que, y con esto ya pues lo dejo y me despido. Muchas gracias.